Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Una vez más estamos en el Día del Señor, Iglesia Reformada Durazno. Mi nombre es Gustavo Rodríguez y estamos aquí en Uruguay, ¿verdad? Nos juntamos con los cristianos para estudiar las Escrituras. Estamos estudiando este libro precioso del Evangelio de Juan, ¿verdad? Pero antes de continuar, entrar al estudio, vamos a orar para que Dios dirija este mensaje. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por darnos la oportunidad una vez más de estar en tus cosas, de estar, oh Dios, en los negocios de nuestro Padre. Bendito sea tu nombre. Oh Señor, ayúdame, oh Dios, a leer bien tu palabra, a ser ese hombre, oh Dios, que simplemente hace lo que tiene que hacer. Padre amado, a leer tu palabra. Ayúdame, oh Dios, dame sabiduría. Sé que no soy el más adecuado por estar acá, porque soy un pecador, Padre amado, pero por tu gracia y tu misericordia tú me has salvado. Y me ha dado este ministerio, Dios, que enseñar tu palabra. Ayúdame a hacerlo bien, para la gloria de tu nombre. Guíame, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, el título que estamos mirando es el Evangelio según Juan, ¿verdad? Lo que estamos estudiando. Y la lectura que vamos a tener es en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19 al 28. Juan, capítulo 1, versículo 19 al 28. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos han enviado. ¿Qué dice de ti mismo? Versículo 23 dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres ni Cristo, ni no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan estaba bautizando ahí en este lugar. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bien, el tema que vamos a tratar es la presentación del Hijo de Dios. Aquí Juan el Bautista va a presentar al Hijo de Dios. Y él hace 3 presentaciones, ¿verdad? Pero vamos a ver la primera, porque no me va a dar el tiempo para dar todas las presentaciones que Juan hizo, ¿verdad? Bueno, es la presentación del Hijo de Dios. Y vamos a ver a quién lo presenta a primera hora. Aquí en esta lectura. Juan, ¿con quién estaba hablando? Con los religiosos. ¿A quién Juan el Bautista presenta como que viene después de él, al Mesías? ¿A quién se lo presenta? A los religiosos, ¿verdad? Juan le presenta a los religiosos que va a venir uno que ellos no conocen, que está en medio de ellos, ¿verdad? El Señor Jesucristo iba a venir a bautizar a las personas con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces estuvimos mirando la semana pasada que Juan el Evangelista, o sea que le escribió el libro, puso como testigo a Juan el Bautista, que es el que está hablando ahora, ¿verdad? Acuérdense que Juan el Evangelista fue discípulo de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Estuvimos mirando eso también. Cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, tenía 2 discípulos, Andrés y Juan el Evangelista, ¿verdad? Bueno, estos 2 discípulos, después, la tercera presentación que le hace Juan el Bautista a su discípulo, que era Juan y Andrés, que después lo vamos a ver, lo mira él, ve al Cordero de Dios, dice: ahí aquí el Cordero de Dios. Vayan con él, síganlo a él, ¿verdad? Vemos a un hombre acá, Juan el Bautista, este hombre que fue enviado por Dios, que tenía que presentar al Señor Jesucristo, ser el pregonero. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando? Que cuando venía un rey en aquel entonces a la ciudad, primero mandaban al pregonero: viene el rey, viene el rey, viene el rey, ¿verdad? Y eso es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Viene el rey, viene el Mesías, viene el Mesías, viene el Mesías. Ese era el trabajo de él, para eso Dios lo mandó,
a Juan el Bautista, ¿verdad? Por eso Juan el Evangelista lo pone a él como testigo de lo que él va a escribir. Juan el Bautista lo vio y lo dijo, ¿verdad? Y Juan estaba ahí con Juan el Bautista, ¿se entiende? Entonces vemos que la venida del Hijo de Dios vino, ¿verdad? Y cumplió la ley y nos sacó bajo la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque Él cumplió la ley. Y con su cuerpo todos nosotros fuimos sanados. ¿De qué? De la maldición de la ley, ¿verdad? Él murió allí en la cruz. Él fue el Cordero, como Juan lo presenta, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué vino a morir? Bueno, para quitarnos la maldición de la ley. La maldición de la ley cayó sobre su cuerpo. Esa maldición que nosotros estábamos sometidos, ¿verdad? Que la ley que hace nos condena. Nos dice que todos somos pecadores y todos estamos separados de Dios. Pero viene el Mesías, ¿verdad? Y el Mesías cumple la ley. ¿Y qué puede hacer el Mesías? Un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia, donde todas las personas pueden ser salvas simplemente creyendo en Jesucristo, ¿verdad? Y estamos en el tiempo de la gracia, no en el tiempo de la ley. Ellos sí estaban en el tiempo de la ley. Por eso vino el Mesías, ¿verdad? A cumplir la ley y poder hacer un nuevo pacto. Y también, ¿se acuerda que estuvimos mirando que el Hijo de Dios vino a este mundo a demostrarnos quién es el Padre? A describirnos cómo es el Padre. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que le gusta? Solo el Hijo era el que estaba junto con el Padre. Bueno, cuando Cristo viene a la tierra, se separa el Hijo del Padre y viene a la tierra a Cristo a enseñarnos quién es Dios, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Solo el unigénito Hijo lo dio a conocer, ¿verdad? Por eso vino Cristo, a darnos a conocer al Padre, para que nosotros podamos tener una comunión íntima con el Padre por medio del Hijo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie va al Padre sino por Cristo, ¿verdad? Por eso Él vino para trazar ese camino, para que nosotros pudiéramos vivir, ¿verdad? Una comunión íntima con el Padre gracias a Cristo, gracias a Cristo. Bueno, entonces, ¿cuál fue el testimonio de Juan el Bautista? Bueno, Juan el Evangelista quiere poner testigo, ¿verdad? Para que vean que el mensaje que él pone, que está escribiendo, es verdadero. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando recién? Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, o sea, las que están escritas acá, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, para que tengáis vida en su nombre. Bueno, y este testimonio que Juan te está escribiendo, él tiene que poner testigos para que vean que el mensaje es verdadero. Y Juan el Bautista, el pueblo lo consideraba como un profeta, ¿verdad? El pueblo lo consideró como un profeta de Dios. Entonces viene este profeta de Dios, este pregonero, a afrontar el camino que venía el rey y que la gente se tenía que convertir, ¿verdad? De sus malos caminos para recibir al Mesías, pronto para recibir ese rey que venía a su pueblo, a los suyos vino. Pero ¿qué pasó? Los suyos no le recibieron, no creyeron. Pero el versículo 12 de Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, gracias a Dios que Dios tenía un remanente, ¿verdad? Esos 12 hombres que escribieron y sufrieron y nos mostraron que son los pilares, ¿verdad?, de las iglesias, los pilares de la iglesia de los cristianos. Entonces Juan el Bautista su ministerio fue 3 días, ¿verdad? 3 días de pregonar, dar a conocer a Cristo. Versículo 29, miremos versículo 29, capítulo 1. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el primer día, ¿verdad? El primer día que Juan ve al Cordero de Dios y lo presenta. Bueno, lo presenta a la multitud, la cantidad de gente que le estaba bautizando. Versículo 35. Acá está hablando del siguiente día, o sea, no este día, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Otra vez lo presenta, ¿verdad? El primer día estaba hablando con los religiosos, después viene otro día, al siguiente día viene
que el Señor Jesucristo a él al ser bautizado, y el tercer día otra vez lo ve, Juan el Bautista Cristo le dice a sus discípulos, a Juan y Andrés, como diciendo, vayan con él. Yo no quiero seguidores. Hay que seguir a Cristo. No al que predica, sino a Cristo. Y eso es lo que hace un buen predicador del Evangelio. El predicador del Evangelio no busca gente que lo siga a él, ni que lo aplaudan a él, sino que hace que miren a Cristo. Y eso es lo que hace Juan el Bautista. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de aquellos que predicamos la palabra de Dios. Que miren a Cristo. O sea, no me miren a mí, miren a Cristo y sigan a Cristo. Juan, capítulo 1, versículo 19. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdote y levita para que le preguntase, ¿tú quién eres? Bueno, vemos que Juan había nacido de una familia, ya lo dijimos también, ¿verdad? Sacerdotal, ¿te acuerdas? De sacerdote, su papá venía de la tribu de Leví, lo dice Lucas capítulo 1, versículo 5. Se que comenzó Juan el Bautista su ministerio más o menos de los 29 a 30 años, ¿verdad? En el valle de Jordán. Ahí comienza Juan el Bautista su ministerio. Bueno, su nacimiento fue algo, ya lo vimos también, fue algo sobrenatural, ¿verdad? Un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque el enviado que Dios había escogido tenía que nacer también en forma milagrosa. Su padre tenía más de 80 años. ¿Se acuerdan? Cuando su mamá queda embarazada y tiene a este bebé que fue preparado por Dios para anunciar la venida de su hijo. ¿Tá? Y el mensaje que Juan el Bautista que dio fue el arrepentimiento de pecado y que se prepararan espiritualmente para recibir al Mesías. ¿Tá? Juan el Bautista era primo del Señor Jesucristo, en la carne, según la carne, ¿verdad? Bueno, vimos también todo lo que era el de Juan el Bautista, ¿verdad? Más o menos por arriba para tener un pantallazo, ¿verdad? De lo que Juan era, ¿verdad? Era un profeta elegido por Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo, él es un profeta, el último profeta. Así que de Juan no hay más profeta, no existe más profeta, ¿verdad? Por lo menos enviado de Dios, ¿verdad? Muchos dicen ser profeta, pero claro, el último profeta, dijo el Señor Jesucristo, es Juan, ¿verdad? Ahora lo vemos en el versículo 19, en que él está hablando con un grupo de judíos, de sacerdotes y levitas. Estos fueron enviados por el Sanedrín. El Sanedrín manda a esta gente, ¿verdad? Este grupo, que el Sanedrín era los que gobernaban el pueblo de Israel, obviamente que estaba sometido al mandato romano, ¿verdad? Pero aún así Roma respetaba a los judíos. ¿Cómo? Que ellos podían aplicar su ley entre ellos. Ellos lo respetaban. Ellos con Roma no tenían ni un problema. Roma no tenía problema con los judíos. Eran los judíos que tenían problema con Roma. Porque ellos no se querían someter al gobierno romano, ¿verdad? Y bueno, el gobierno romano les permitía a ellos que tomaran decisiones, ¿verdad? No violando las leyes romanas. Entonces, cuando la iglesia es perseguida por los romanos, es cuando se empezó a predicar la resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan? Jesucristo se empezó a predicar como ¿qué? Como Señor. ¿Ah? ¿Y quién es para Roma? ¿Quién era el Señor? El César. Entonces cuando los discípulos salen a predicar a Jesús, que es el único Señor, el único, ¿verdad? Para ellos, para Roma había un único Señor, era el César, era el Dios de ellos, ¿verdad? Entonces ahí empezaron a perseguir la iglesia. Ahí es donde Roma empieza a perseguir la iglesia. Pero mientras el Mesías no fue proclamado como el Señor, ¿verdad? Como Dios, no había problema, ellos respetaban todo. Y en este tiempo Cristo todavía no había muerto en la cruz. Recién iba a empezar su ministerio en la tierra. Bien, y este grupo de que vienen a Juan el Bautista, ¿verdad? Vienen a hablar, ¿verdad? Con él, a ver, preguntarle a ver quién era él para hacer estas cosas, para predicar lo que estaba predicando. Y bueno, y deja bien claro Juan el Bautista, ¿verdad? Que él no era el Mesías, que él no era algo especial, ¿verdad? Simplemente él se presenta como, lo vamos a ver, como uno que clama en el desierto. Bien, estos sacerdotes eran sacerdotes y levitas. Bueno, como dije, fueron enviados por el gobierno de Israel, el Sanedrín. Y bueno, el Sanedrín se componía por la familia del sumo sacerdote, ¿verdad? Estos eran los que gobernaban el pueblo de Israel.
claro, estaban bajo la autoridad romana, como ya lo dijimos, eran más políticos que guías espirituales. Ellos tenían que estar bien con Roma y estar bien con el pueblo. Ellos estaban ahí, ¿verdad? Eran políticos, pero se vestían todos con sus túnicas, seguían su religión, sus costumbres de hombres, ¿verdad? Pero en sí, en realidad, lo que ellos hacían era política, ¿verdad? Tenían que estar bien con el pueblo, tratar de que el pueblo se sujetara a ellos para estar bien con Roma, ¿verdad? Y eso era lo que más o menos se dedicaban estas personas. Estos venían estos sumos sacerdotes venían de la familia de Caifás, ¿verdad? Era en ese entonces de sumo sacerdote. Y ellos eran de la tribu de los saduceos. ¿Se acuerdan que estaban los fariseos y los saduceos? ¿Ah? Bueno, Caifás era de los saduceos. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. ¿Ah? Ya los fariseos eran los que más minuciosos en la ley. Eran los que estrictamente eran los que seguían la ley, ¿verdad? Los 5 libros del Pentateuco, los 5 libros de la Biblia. Bueno, pero los saduceos era algo por arriba, superficial, ¿verdad? Ellos no lo profundizaban como los fariseos. Los fariseos sí eran maestros, eran muy estrictos en la ley, pero los saduceos eran más light, una religión más light, ¿verdad? Para que, más o menos para entender, ¿verdad? Pero acá se unen, ¿tá? Para ir y enfrentar a este hombre que estaba bautizando ahí en este río, en el Jordán. Bueno, entonces vienen estos judíos preguntando a Juan que con qué autoridad estaba bautizando en agua a las personas, quién era él para hacer estas cosas. Versículo 20, capítulo 1 de Juan. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Vemos Juan el Bautista, la intención de él era que no lo miraran a él, que no lo siguieran a él, sino que miraran a Cristo. Es más, él vino a preparar el camino a Cristo, ¿verdad? El Mesías. Entonces él lo que necesitaba seguidores, no necesitaba gente que lo aplaudiera, no necesitaba estar con el apoyo de los religiosos, ¿verdad? Porque el trabajo de él era presentar a Cristo. Él no necesitaba seguir que los hombres lo siguieran, sino su trabajo era que la gente mirara a Cristo. Lucas capítulo 3, versículo 15 al 17. Lucas 3, capítulo 3, versículo 15 al 17 dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan, perdón, que se me perdió el pasaje, acá está. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Esto es el interés de cada verdadero predicador, lo vemos lo mismo, ¿verdad? Presentar a Cristo, no que miren a Él, su ministerio, su templo, su misión, ¿verdad? Juan el Bautista no lo hizo así, y los verdaderos predicadores no lo deben hacer así. Siempre la congregación, solamente el predicador, lleva a la congregación a que miren a Cristo. ¿Se entiende? A través de la Escritura, ¿verdad? Y vemos hoy en día, ¿verdad?, cómo se ha torcido esto. Los hombres están más interesados en tener las iglesias llenas, de cuántos títulos tienen, ¿verdad?, de qué misión pertenecen. Bueno, Juan el Bautista no estaba interesado en estas cosas. Igual y nosotros también, ¿verdad? Yo muchas veces me identifico con él, con Juan el Bautista. Soy uno que clama en el desierto, una voz que clama en el desierto. ¿Y vos qué sos? Una voz que clama en el desierto, arrepentidos y creer en el Evangelio. Simplemente eso soy yo, ¿verdad? Quiero que miren a Cristo, a mi Salvador, llevar gente a los pies de Él, que lo sigan a Él. Y esa fue la misión de Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículo 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió, no. Bueno, ellos le preguntaron si era Elías. ¿Por qué? Por la profecía que dice Malaquías capítulo 4, versículo 5. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Hay una profecía ahí, dice, he aquí yo os envío profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero aquí el profeta Malaquías, ¿de qué está hablando? ¿De cuando Cristo viniera por primera vez o cuando Cristo viene a reinar?
cuando Jehová viene a reinar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque podemos diferenciar. Porque acá la Biblia dice, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero cuando en Apocalipsis dice que va a venir Elías, ¿tá? Antes de que Cristo venga a reinar, Elías va a venir, pero va a venir literalmente. Porque se acuerdan que Elías fue arrebatado, no murió Elías. Elías fue arrebatado en el Antiguo Testamento. ¿Tá? Fue arrebatado y Dios lo llevó al cielo. ¿Se acuerdan? Que bajó un carro, parecía de fuego, Elías sube y deja a Eliseo de sucesor de él. Y Elías se va. ¿Tá? Bueno, pero ese Elías va a volver a preparar al pueblo judío otra vez, a lo mismo que vino a hacer en el tiempo de Acab, en el rey de Acab, para que Acab se arrepintiera, ¿verdad? Que estaba adorando a otros dioses y estaba haciendo pasar mal al pueblo, culpa de un rey rebelde, ¿verdad? Y el pueblo también se estaba rebelando contra Dios. Dios manda la sequía. A veces me río, ¿no? Porque miramos ahí, me río, ¿no? A veces digo, ¿no? Viendo la poca fe que uno tiene, ¿no? Vemos al pueblo de Israel que tuvo 3 años en sequía, 3 años en sequía sin llover. La gente se moría, ¿verdad? Y nosotros estamos 2 o 3 meses de sequía y ya, ¡ay, qué horrible, nos morimos! ¿Verdad? Pero vemos cómo Dios castigó al pueblo de Israel, castigó al rey por torcerse e irse atrás de los dioses paganos. Acab, muchas gracias, Acab es el rey. Tengo mi secretaria que son una luz, hacen... Acab, el rey de Israel en el tiempo que estaba Elías, ¿verdad? Y Elías viene enviado por Dios a decirle al rey que se arrepintiera, que estaba pecando. ¿Ah? Entonces, obviamente que el rey se revela contra Dios, no quiere escuchar al profeta, echa al profeta, quiere matar al profeta. Bueno, más o menos ya sabemos la historia. Bueno, ese Elías va a volver antes que Cristo venga en la gran tribulación, va a venir a predicarle al pueblo de Israel. Así que no era Elías. Bien dijo Juan, yo no soy Elías, ¿verdad? Juan el Bautista dijo, yo no soy Elías. Yo no soy Elías, no es Elías literalmente, ¿verdad? Ahí va, bien, a ver, ya vamos a llegar ahí. Pero este pasaje habla de que, bueno, el Mesías iba a venir antes, el Mesías iba a venir, iba a mandar su mensajero antes que iba a ser Elías, y eso lo dice el libro de Apocalipsis. Antes que Cristo venga a reinar, viene Elías a aprotar a su pueblo Israel a que se vuelva a predicar el Evangelio y que se crea en el Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 1, versículo 17. Lucas 1, 17. Dice así, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Se dan cuenta? Está hablando de Juan el Bautista, Lucas, ¿verdad? Está hablando de Juan el Bautista. Dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Bueno, ¿cómo iba a venir Juan el Bautista? Delante del Mesías, preparando el camino con el espíritu y el poder de Elías. ¿Se dan cuenta? No era literalmente Elías. Por eso dijo, no, yo no soy Elías, yo soy Juan el Bautista. Aparte el ángel, cuando se le aparece a su padre Zacarías, le dijo, le pondrás Juan. ¿Se acuerdan? Le pondrás Juan, no le dice, no, ponle Elías. No, le pondrás Juan. Así que es Juan, literalmente Juan. Nace de un vientre de su mamá, ¿verdad? Nace un bebé y se llama Juan. Elías fue arrebatado y fue llevado al cielo. Y sería volver antes que venga el Mesías a reinar. Pero ahora estamos hablando de Juan, nacido de mujer, ¿verdad? Pero venía con el espíritu de Elías. Venía con el espíritu de Elías, ¿verdad? A traer el mismo mensaje que trajo Elías en la antigüedad, ¿verdad? Llevar al pueblo a los pies de Dios y que reconocieran al Hijo de Dios. Hacía más de 400 años el pueblo de Israel no tenía noticias de Dios, Dios no mandaba ningún profeta, Dios no se comunicó con Israel. Acuérdense que Dios siempre se comunicaba por medio de los profetas en aquel entonces. Ahora Dios se comunica con nosotros a través de la palabra, de la Biblia. Pero en aquel entonces Dios mandaba a hombres, ¿verdad?, a hablar con el pueblo para que el pueblo se arrepintiera y volviera de sus malos caminos a Dios. Y ahora, después de 400 años, manda a Juan el Bautista a preparar el camino de su hijo, pero con el espíritu de Elías, ¿ah? Con las ganas de Elías, con el fervor de Elías. Bueno, vemos en la escritura que tiene algo de similitud Elías con Juan. Miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 18. Segunda de Reyes,
capítulo 1, versículo 18, está hablando de Elías. Dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía un vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo, es Elías, el tibita. Bueno, está hablando de Elías, ¿verdad? ¿Cómo vivía Elías? Bueno, con un vestido de pelo, ¿verdad? Se ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 3, versículo 4, que va a hablar de Juan el Bautista. Dice, Mateo capítulo 3, versículo 4. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo y comida era langosta y miel silvestre. Se dan cuenta que eran similares, por eso, bueno, le preguntaron, ¿eres tú Elías? ¿Verdad? Porque ellos pensaban que ya venía el Mesías, ¿verdad? Y venía a reinar. Pero obviamente que el Mesías no venía a reinar en el tiempo de Juan el Bautista. Acuérdense que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan presenta así al Señor Jesucristo. Entonces vemos por qué, bueno, este hombre, tanto Elías como Juan el Bautista, cuando es la sequía en Israel, en el tiempo de Elías se va. Dios le dice, andate de acá. ¿Por qué lo manda fuera del pueblo? Para que no se contaminara con el pueblo, ¿verdad? Y tuviera una relación con Dios para que él pueda volver después otra vez y enfrentar a los profetas más fortalecidos en el Señor, ¿verdad? Más fortalecidos para tener esa relación íntima, separado, ¿verdad? Del pueblo que estaba hundido en la idolatría, su rey hundido en la idolatría, casándose con Jezabel, y a Jezabel trayendo sus dioses a la tierra de Jerusalén, a la tierra de Israel. Bueno, era un caos Israel, ¿verdad? Pero por eso Dios dice, andate, separate de ese pueblo y yo voy a tener una relación contigo para que tú vuelvas después y lleves un mensaje al pueblo de Israel. Juan el Bautista, ¿dónde estaba Juan el Bautista? Separado también, en el monte, ¿verdad? No estaba dentro del pueblo, él estaba viviendo en el monte, separado. ¿Por qué? Para lo mismo, Dios lo estaba preparando para cuando viniera su hijo, pudiera preparar el camino y hacer un buen ministerio, ¿verdad? Vemos la similitud que hay entre Elías y Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, versículo 13 al 14. Mateo capítulo 11, versículo 13 al 14. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Esto lo dice el Señor. Hasta Juan. Dios dice que el último profeta de Dios fue Juan el Bautista. No hay más profetas. Lo que se llaman hoy día profetas son falsos profetas, ¿verdad? No son verdaderos, sino falsos. El Señor lo dijo, el último profeta de Dios es Juan el Bautista, versículo 14. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Acá lo dice el Señor, Elías, ¿verdad? Juan tenía el mismo espíritu y deseo de Elías. Lucas capítulo 1, versículo 17. Lucas 1, 17. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Ah? Por eso el Señor dice que venía Juan. Acá lo dice el Señor, ¿verdad? Que Juan iba a venir con el espíritu de Elías, ¿verdad? El Señor Jesucristo también lo dijo. Continuamos. Juan, capítulo 1, versículo 21. Si no, no vamos a salir más del versículo 20. 21. Dice, y le preguntaron a Juan el Bautista si era profeta, pensando que, bueno, ¿por qué le preguntaron si era profeta? Y Juan dijo que no, y el Señor dice que sí. Al final no entendemos, ¿verdad? No entendemos. ¿Por qué dice uno que sí y el otro dice que no? Bueno, ellos estaban preguntando por el profeta que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 16. Ahí Dios promete un profeta como Moisés. Él iba a levantar un profeta como Moisés, ¿verdad? Y como se cree que esa promesa de ese profeta era para el Señor Jesucristo, no era para Juan el Bautista. Bueno, ¿dónde lo sacamos eso? De lo que dice Hechos, capítulo 3, versículo 20 al 23. Hechos, capítulo 3, versículo 20 al 23, dice, y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas
que han sido desde el tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Bueno, se le puso ese atributo al Señor Jesucristo. Se cree que, ¿verdad? Cuando vinieron los religiosos le preguntaron a Juan el Bautista, ¿vos sos el profeta? ¿Qué profeta? El profeta de Deuteronomio. ¿Se dan cuenta? Por eso dijo, no, yo no soy ese profeta. Bueno, vemos el libro de los Hechos que esos atributos que Dios les prometió a Moisés que iba a levantar otro, según la carne, ¿verdad? Su descendencia, bueno, iba a levantar otro profeta, el Señor Jesucristo. Ese es el profeta, ¿verdad? Que prometió en Deuteronomio Dios a Moisés. Por eso Juan el Bautista, cuando le pregunta, si es el profeta, dice, yo no soy ese profeta, ¿verdad? No soy ese profeta. Juan 1, capítulo 1, volvemos a Juan. Así que esa profecía del profeta que hablan estos religiosos se cumplió cuando el Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Él era el profeta que Dios había prometido a Moisés. Juan capítulo 1, versículo 23 al 24, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Bueno, estos fariseos eran muy minuciosos en la escritura, por eso le empiezan a hacer preguntas, ¿se dan cuenta? Preguntas de acuerdo a las profecías de la ley, ¿verdad? Y él va contestando, él va diciendo, no, y bueno, ¿quién sos vos entonces? Bueno, yo soy uno que clama en el desierto, ¿verdad? Como toda religiones, ¿verdad? Cuando uno va a otra religión o yo que sé, a otra misión, ¿qué es lo que primero preguntan? ¿De dónde venís? ¿De qué misión sos? ¿Verdad? ¿Quién es tu pastor? ¿Cuántos títulos tenés? ¿A dónde te recibiste? ¿Verdad? Lo mismo hicieron los religiosos, preguntándole a Juan, ¿verdad? ¿Por qué hacía estas cosas y por qué decía estas cosas? Bueno, querían saber de dónde Juan tenía esta autoridad. Y Juan cita Isaías 40, versículo 3. Bueno, es lo que dice Isaías. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Verdad? Bueno, y entonces los mismos fariseos quedaron con la boca cerrada. ¿Por qué? Porque él citó lo que decía el profeta. ¿Verdad? Que él se identifica con Isaías, ¿verdad? Con ese profeta que vino y también profetizó a un pueblo que estaba en los tiempos de Isaías, estaba en tiniebla espiritual. Hoy también en el tiempo de Juan el Bautista, el pueblo estaba en tiniebla espiritual. Por eso Juan se identifica con Isaías, ¿verdad? Se identifica con Isaías para que se volvieran a Dios y miraran al Mesías. Por eso Juan quiere, ¿verdad?, que miren al Mesías y lo sigan a él. Enseña quién era ese Mesías. Todavía no lo había presentado en público, ¿verdad? Él no lo había visto, ¿verdad? Pero él le estaba anunciando, estaba presentándolo a estos religiosos que estaban en medio de ellos. Estaba ahí. Todavía no le he dado a conocer, pero está ahí. Y déjense de preocuparse por mí, lo que estoy haciendo yo. Y ocúpense de ustedes, de su vida espiritual, de afrontarse que el Mesías está en medio de nosotros. Y tenemos que recibirlo, ¿verdad? Pero sabemos, ¿verdad?, cómo ellos lo recibieron. Con odio, con desprecio, que tanto así que lo último lo mataron, ¿verdad? Estos religiosos que tenían que estar afrontando al pueblo para que el pueblo recibiera al Mesías, ellos no estaban dedicados a afrontar a la gente espiritualmente, sino que estaban hundiendo a la gente espiritualmente porque se habían desviado de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Entonces vemos que es lo que hace un buen predicador. Hacen que miren a Cristo, que contemplen su gloria. Bueno, hoy en día las iglesias, ¿por qué fracasan? ¿Por qué? Porque los predicadores, los que enseñan la palabra, no están enfocados que miren a Cristo, sino que lo miren a Él. Miren mi misión, miren el templo. Miren qué lindo templo tengo, miren cuántos años tengo el templo precioso que tenemos. Miren el pastor que tienen, yo tengo tantos años, qué bueno. Y ahí la gente, ¡wow! ¿Qué pastor tenemos? ¿Y qué templo? Lo mismo que pasó en el tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan que los discípulos decían, Señor, mirá el templo que tenemos? Mirá el templo, qué lindo. ¿Y qué dijo el Señor? Mira, este templo va a ser destruido. Todo eso precioso que ven ustedes va a ser destruido, ¿verdad? Y fue así, esa profecía se cumplió en el año 70 cuando vino Tito.
y destruyó el templo, destruyó Jerusalén, todo, derribó todo, este emperador, ¿verdad? Entonces Dios no vino a dar, hacer propaganda de templos y propaganda de pastores, sino la propaganda de Dios era que venía su hijo, ¿verdad? Y Juan, esa era la preocupación de Juan. Bueno, lamentablemente muchas veces la iglesia no está preocupada que la congregación mire a Cristo y siga a Cristo, sino que miren a su pastor y sus misiones y se jactan unos a otros y dicen, ¿cuántos miembros tenemos en tu iglesia? Yo tengo tantos. Mira, yo tengo tantos, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Compiten. Una vez escuché a un predicador que habían salido pastores a predicar el evangelio y habían dado folletitos, ¿verdad? Y claro, le daban folletos contados y después cuando venían devolvían y ya que estaba decía, vos repartís tantos folletos. Y ahí se hacían competencia, ¿verdad? Entre pastores. ¿Vos cuánto hiciste? Yo tanto. ¿Y vos tantos? Yo hice más que vos. Y ahí se jactaban unos a otros, ¿verdad? Y vemos ahí que no tampoco están dando a conocer a Cristo, ¿verdad? Es jactarse humanamente. Bueno, vemos acá a Juan el Bautista. Él no se jactó, él no vino a decir que mírenme a mí, yo soy un profeta de Dios enviado. No dijo, no, yo no quiero nada. No quiero que me siga nadie. Yo simplemente vengo a preparar el camino del Señor para que la gente mire a Cristo y siga a Cristo. Lo mismo hace hoy un predicador del Evangelio, un verdadero. Yo no quiero que me sigan a mí, sino que sigan a Cristo. Mírenlo a Él, contemplen su gloria. Y por eso ese predicador se esfuerza a que su congregación lo conozca a Cristo. Que conozca a Cristo, ¿verdad? Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 10. Lucas 17, versículo 10 dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, hicimos. ¿Sabe qué? Y cuando lo hacemos, tenemos que sentirnos como Juan el Bautista. Somos inútiles. No soy digno de atarle la sandalia al Señor. ¿Saben qué? Como dije hoy, muchos hoy en día se jactan, ¿verdad? Muchos aquellos que predicadores de la palabra se jactan, ¿verdad? Porque se sienten útiles, porque tantos años y ahí se jactan. Pero ¿saben qué? Dios dice, simplemente hiciste lo que tenías que hacer. Sos un inútil y si lo estás haciendo es porque Dios está conmigo, estás contigo. El Espíritu de Dios está contigo y es el que te impulsa a hacer las cosas de Dios, ¿verdad? Bueno, vemos por qué hoy en día las iglesias se destruyen por la jactancia, la soberbia. Lo mismo le estaba pasando al pueblo de Israel, ¿verdad? Los religiosos, los líderes religiosos que jactaban unos a otros, ¿verdad? Y no escuchaban la ley de Dios y no escuchaban mandamientos de hombres. Versículo 24 dice que eran los fariseos, hombres que habían fracasado. Estos hombres habían fracasado, ¿verdad? De enseñar las escrituras, estaban enseñando enseñanzas de hombres. Estoy hablando del versículo 24 de Juan, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 24. Estos fariseos habían fracasado, estaban enseñando doctrina de hombres y bueno, y vemos que hoy en día también se repite la misma historia. Hombres fracasan, las iglesias fracasan por no enseñar las escrituras, sino costumbres de hombres, porque papá lo hacía, porque la abuela lo hacía, porque no sé, el abuelito lo practicaba, yo también practico la doctrina de mi abuelito. Nosotros no estamos para practicar doctrinas de hombres, sino lo que dice la sana doctrina. Juan, capítulo 1, versículo 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Volvemos a lo mismo. ¿De qué autoridad estaba haciendo estas cosas? ¿Verdad? ¿Cómo iba a estar bautizando Juan el Bautista si no era el Cristo, ni era Elías, ni era profeta? Y entonces, ¿quién le había dado esta autoridad a Juan? Entonces Juan otra vez le saca la mirada, de que dejen de mirarlo a él, ¿verdad? Y pone la mirada en el Mesías y él le da a entender que él, ¿verdad? Lo que estaba haciendo era bautizar con agua. Aparte, bueno, aparte de esto sabemos que un gentil, si se quería convertir a la religión judía en este tiempo, ¿qué tenía que hacer? El judío, bautizarlo. O sea, no era que no estaba permitido, ¿ah? No era que está haciendo algo nuevo. No, cualquier judío podía, yo tenía un esclavo gentil, yo era judío, y ese esclavo quería convertirse a la religión judía, mi religión. Yo como judío iba al río, lo bautizaba, ¿verdad? Un testimonio público que este esclavo gentil se va a convertir en judío. ¿Ah? Bueno, no era algo
nada nuevo que estaba haciendo Juan, ¿verdad? Juan estaba preparando a las personas que confesaran sus pecados, que se reconocieran que eran pecadores, que estaban diciendo que el Mesías estaba viniendo en camino, ¿bien? Y por eso bautizaba a la gente para que recibieran el Mesías. Simplemente eso es lo que estaba haciendo Juan. O sea, Juan dice, no le den tanto color a lo que estoy haciendo yo, ¿saben qué? Miren el que va a venir después de mí, que es antes que mí, ¿verdad? Y entonces dice, no se enfoquen tanto en lo que yo estoy haciendo, deben mirar al Señor Jesucristo. Versículo 26, Juan le respondió, acá está la respuesta de Juan, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. O sea, déjense de mirarme a mí y busquen al Mesías que está en medio de nosotros, ¿verdad? Déjense de buscar, ¿verdad? Lo que estoy haciendo yo y mirar quién soy yo. Y quién... Ya les dije que yo no soy el Mesías, no soy Elías, no soy el profeta de Deuteronomio, simplemente soy uno que clama en el desierto que se arrepientan y crean en el Evangelio, crean en la venida de Cristo, que Cristo iba a venir, ¿verdad? Que reciban a Cristo. Bueno, ellos tenían que estar preparados, los religiosos, pero los religiosos no estaban preparados. ¿Se dan cuenta? Porque allá, en vez de estar preparando al pueblo, y sabían ellos que en ese tiempo iba a venir el Mesías, porque ellos eran los fariseos, los que arrogaban la ley, que estudiaban las leyes, las profetas, ellos sabían, pero ¿saben qué? En vez de prepararse en eso, se dedicaron a la política, a quedar bien con el pueblo, quedar bien con Roma, hacer dinero, a andar con prostitutas, a andar mintiendo, robándole las cosas a las ancianas, a las que daban viudas, se dedicaron a la corrupción total. Por eso Israel estaba en tinieblas. Por eso Dios, ¿qué hace? Envía al profeta, a Juan el Bautista, que apronta el pueblo, ¿verdad?, a recibir a su hijo. Para que, recibiendo a Cristo, ¿Cristo qué era? La luz. ¿Se acuerdan que lo estuvo mirando? Era la luz. Vino a las tinieblas, a un pueblo que estaba en tinieblas. ¿Por qué? Porque ya hasta los líderes religiosos estaban perdidos. Por eso estaban en tinieblas. Capaz que estaban prósperos económicamente, no les faltaba nada materialmente, tenían todo, ¿verdad? Pero espiritualmente estaban muertos, estaban en tinieblas. Entonces cuando viene Cristo, Él es la luz. Juan también lo presenta, el evangelista, ¿verdad? Como Juan, sí, el evangelista lo presenta como la luz, ¿verdad? Lo vimos ya en el mensaje pasado. Bueno, Cristo viene a un mundo de tinieblas. Bueno, dice Mateo capítulo 3, versículo 11, Mateo 3, capítulo 11, dice, yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Bueno, le está hablando a estos religiosos. Y bueno, vemos la humildad de Juan el Bautista, ¿verdad? Él no se pensaba que era mejor que ellos porque él era un profeta y ellos estaban perdidos en el pecado. No, él sí continuó diciendo, mire, yo no soy nadie, yo simplemente predico. Estoy preparando el camino del Señor. Bueno, por eso digo, muchas veces nos identificamos con Juan el Bautista. ¿Quién sos vos para predicar el Evangelio? Soy uno que clama diciendo a este mundo que se convierta de su malo camino y crea en el Evangelio. Yo no soy nadie, soy un pecador salvado por gracia, nada más, ¿verdad? No soy digno de que me aplaudan ni que me sigan, sino yo lo que hago es que sigan a Cristo, que miren a Cristo. Entonces vemos la humildad de Juan, ¿verdad? Al ver que él dice que no era digno de atar ni desatar las correas del calzado. ¿Saben qué? Un esclavo en este entonces, de más bajo nivel, el esclavo más bajo nivel, ¿saben qué es lo que hacían? Ataba los cordones de su amo, ¿verdad? De la sandalia de su amo. Eso es lo que hacía un esclavo del más bajo nivel en este entonces. ¿Saben qué? Juan dijo, yo no soy digno, soy menos que ese esclavo, ¿verdad? Para que vean la humildad de este predicador y de este hombre. Vemos este hombre, ¿verdad?, que nos enseña a nosotros. ¿Qué somos nosotros? No somos dignos de nada, simplemente vamos para llevar a las personas a Cristo, a que miren a Cristo, que le prediquemos la palabra, que le prediquemos el Evangelio, que le enseñemos la palabra. ¿Quién sos vos? Nadie, un pecador salvado por gracia, un pecador como vos, nomás que salvado por gracia, por la misericordia de Dios. Bueno, esa humildad tiene que estar en los cristianos, ¿verdad? La misma humildad que Juan el Bautista. Mateo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Mas Juan se le oponía diciendo, yo no necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Otra vez, la humildad. Viene Cristo a bautizarse, ¿y qué hace Juan? Dice, no,
yo no puedo bautizarte. Vos sos el Hijo de Dios, yo te voy a bautizar. No puedo. Pero Jesús le respondió, dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces Juan lo bautiza al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, Juan podría haber dicho, acá hay Cordero de Dios y viene a mí. Viene a mí el Cordero de Dios, ¿verdad? Y yo lo voy a bautizar. Soy el mejor profeta. Estoy acá al lado del Hijo de Dios y toqué al Hijo de Dios. Él dijo, no, yo no soy digno de bautizarte. Yo no quiero ni tocarte, no puedo ni... Yo no soy digno, Señor, no soy digno. Y dijo, tenemos que cumplir toda la ley. Tenemos que cumplirla. Tenés que bautizarme, ¿verdad? Entonces él va y lo bautiza en agua, ¿verdad? Y ahí, versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, o sea, salió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto lo vio Juan, el Bautista, lo vio Juan, el evangelista que está escribiendo. ¿Se dan cuenta? Porque Juan estaba ahí, estaba con Juan el Bautista. ¿Se entiende? Bueno, porque era discípulo de Juan. Entonces, lo mismo que vio Juan, lo vio Juan el Bautista. Es lo que quiere que Juan, el evangelista, el escritor, que nosotros entendamos, ¿verdad? Que no solamente lo vio él, sino Juan el Bautista también vio lo mismo que él, o oyó lo mismo que él, ¿verdad? Y no solamente ellos dos, sino también toda la multitud que estaba ahí, ¿verdad? Vemos la importancia del trabajo de Juan el Bautista, que el mismo Señor quería cumplir lo que decía Ezequiel, capítulo 36, capítulo 37, eso lo dice Ezequiel, ¿verdad? Zacarías, capítulo 13, versículo 1, también lo dice, lo profetiza, el Señor quería cumplir la ley, por eso va y se bautiza, y esto también le agradó al Padre, porque si no le hubiese agradado al Padre, el Padre no hubiese abierto el cielo y dicho, este es mi Hijo amado que me complace siempre, ¿verdad? Pero como que el Señor Jesucristo siempre hizo lo que le complace al Padre, lo que le agrada al Padre, y bueno, y es la única manera, hermano, nosotros de agradar a Dios. ¿Cómo? Mirando a Cristo, imitando a Cristo. Y la única manera de agradar al Padre. Por eso el predicador lo que tiene que hacer es que la congregación de Dios mire a Cristo y lo imite y sea hacedor de la palabra de Dios. Es la única manera de agradar al Padre. Juan, capítulo 1, versículo 26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Bueno, Juan otra vez lo lleva a pensar a estos religiosos en el Hijo de Dios, sacando la mirada de que lo miren a Él y vean a Cristo, ¿verdad? Y que vayan y busquen al Mesías que estaba ahí llegando. Bueno, el Señor estaba caminando, ya venía en camino para ir, porque el otro día viene Cristo. ¿Se acuerdan? El versículo 29 dice al siguiente día. O sea, Cristo venía ya ahí en camino para que Juan lo bautizara. Juan 1:27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Bueno, continúa Juan el Bautista, continúa hablando, ¿verdad? Y desviando la mirada de él y hace que miren a Cristo. Y esto es lo que tenemos que hacer todos. Ay, qué lindo, estás predicando, sos cristiano, sí, que bueno, sí, pero mi tarea es venirte a decirte que Cristo murió por ti. Arrepiente de tu pecado y cree en el Evangelio. Esa es mi tarea, ¿verdad? Ay, qué buena persona, no, yo no soy buena persona. El que yo represento es bueno. Dios es bueno, yo no soy bueno, ¿verdad? Yo peleo contra el pecado. Yo simplemente soy el mensajero de Dios. Que vengo a decirte, Dios me mandó a decirte que te arrepientas y creas en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Lo mismo estaba haciendo Juan el Bautista, desviando la mirada de él para que miraran a Cristo. Juan capítulo 1, versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Otra vez repite lo mismo aquí en este versículo 27, ¿verdad? Bueno, Juan era primo del Señor Jesucristo según la carne. Claro, ellos antes se debían haber conocido, ¿verdad? Sus madres se visitaban. Claro que sí. Él conocía a Cristo, pero no lo conocía íntimamente como el Hijo de Dios. Lo conocía como, bueno, el hijo de mi primo, ¿verdad? Pero sabemos que cuando la seña que Dios le había dado a Juan el Bautista para que reconociera a Cristo era que el Espíritu Santo iba a descender como paloma. Entonces por eso cuando él lo ve y ve el Espíritu Santo, dice, ese es
¿verdad? Antes lo vio, antes no lo vio descender el Espíritu Santo como paloma, ¿verdad? Si no lo ve en ese momento. Pero él conocía, claro, a Jesús como su primo, ¿verdad? Era la mamá de Juan, eran parientas con la mamá de Jesús, según la carne. Obviamente que estaba claro que se conocían, ¿verdad? Que se visitaban. ¿Se acuerda que cuando quedaron embarazadas se visitaron? Y bueno, y obviamente que habrán seguido alguna relación después, ¿verdad? Eran primos, pero él no lo conocía como Dios, no lo conocía como hijo de Dios. Lo conocía, no lo conocía íntimamente, lo conocía como un familiar más. ¿Se entiende? No lo conocía íntimamente. Pero cuando lo mira y ve descender el Espíritu Santo como paloma sobre él, se da cuenta que él era Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por eso lo presenta. Juan 1.28. Continuamos para adelante. Hacia adelante y hacia adelante. Juan 1.28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, para que más o menos entiendan, en los escritos anteriores, o sea, los más antiguos, no dice Betábara, sino dice Betania. Se cree que en este tiempo había dos Betanias. ¿Ah? Habían dos Betanias, pero no es la misma Betania, son diferentes Betanias. ¿Ah? En este tiempo, o sea, en el tiempo de Juan, había una Betania donde vivía María, Marta y Lázaro. Eso lo dice Juan 11, capítulo 11, versículo 1. Ahí vivía, esa era una Betania, ¿verdad? Y la otra Betania era al otro lado de Jordán, cerca de Galilea. Y acá donde estaba Juan el Bautista, ¿ah? En esta Betania, donde estaba al otro lado de Jordán, donde estaba Juan bautizando a las personas y esperando a Cristo que viniera para él bautizarlo, ¿verdad? Bueno, para que más o menos entendamos, ¿verdad? Porque capaz que lean alguna Biblia más antigua, dice como, acá dice Betania, y como habían dos Betanias. Había una Betania como estaban con Lázaro, María, no, habían dos Betanias en este tiempo, ¿verdad? Para que más o menos entender, ¿verdad? Bueno, en conclusión, vimos que Juan el Bautista presenta al Señor, a Jesucristo, a los líderes religiosos, ¿verdad? Él no tiene temor, él dice, ay, qué horrible vienen los religiosos, ¿qué le digo ahora? No, él fue y se presentó, lo enfrentó, ¿verdad? Y le dijo su mensaje, ¿verdad? El mensaje de que tenían que arrepentirse y preparar el camino para la venida del Mesías. Tanto así que lo enfrentó que en otro pasaje Juan nos mira y le dice generación de víboras, ¿verdad? Se dan cuenta, él no era un hombre que tenía miedo de decir las cosas. No era un hombre como Elías, ¿verdad? Tenía el mismo espíritu de Elías. Elías va, se enfrenta al rey, adelante del rey, le dice, el rey, vos estás haciendo las cosas mal, tenés que arrepentirte. ¿Tá? ¿Y cómo se levanta el rey? Yo soy el rey y me estás hablando de esa manera. ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Quién te pensás que sos vos? Hablarle así a tu rey. Y Elías le contesta, mira, mira rey, yo vengo aquí en orden de Dios, del rey de reyes, del señor de señores. Tú estás en mal camino y por tu desobediencia el pueblo va a caer por tu desobediencia no va a llover por 3 años. ¿Tá? Y no tuvo miedo de que el rey le mandara a cortar la cabeza, ¿verdad? Bueno, Juan el Bautista igual, tenía el mismo espíritu, ¿verdad? Él iba y enfrentaba y decía lo que tenía que decir, no tenía miedo. Bueno, vemos hoy en día muchas veces, ay, esas palabras, duras son esas palabras. Cuando Cristo predicaba también, ay Señor, la gente se va, qué horrible. Duras son esas palabras. Y el Señor dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿También les parecen duras esas palabras? Váyanse, ¿verdad? Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Bueno, vemos que un buen predicador, un predicador de Dios, va a decir lo que tiene que decir, sin miedo a nada, ¿verdad? Sin miedo a que otros se ofendan, sino él va a decir el mensaje que Dios le mandó a decir. Bueno, la meta de Juan era presentar al Mesías. Juan se identifica con estos religiosos, con Isaías, ¿verdad? Una voz en el desierto que estaba anunciando a las personas que se volvieran a Dios. Bueno, vemos que él se enfocó en presentar al Mesías, no se enfocó que lo siguieran a él. Vimos la humildad que él tenía y esa humildad debe caracterizar en nosotros, no solamente en los predicadores, sino en cada cristiano, ¿verdad? No debemos robarle la gloria a Dios. Cuando un predicador
¿verdad? Quiere que lo aplaudan a él, que lo sigan a él, que la gente lo siga y que, ay, bueno, vamos a hacer lo que dice el pastor, vamos a hacer tal cosa, vamos a ver qué dice el pastor. Bueno, ¿sabes qué es lo que está haciendo ese pastor? Le está robando la gloria a Dios. Porque la iglesia tiene que hacer lo que dice la Biblia. Tenemos que hacer tal cosa, bueno, vamos a la Biblia. Eso es lo que hace un pastor, vamos a ver lo que dice la Biblia. Bueno, Dios manda en su iglesia que hay que hacer tal cosa. ¿Ah? Y eso es lo que debe hacer todo aquel que está guiando una congregación, ¿verdad? Que está enseñando la palabra de Dios. Tiene que estar reinando la humildad, tiene que estar caracterizado por la humildad que tiene, ¿verdad? No quiere exaltarse, sino quiere exaltar a Dios. Juan hace 3 presentaciones del Mesías para que sigan a Cristo, no a Él, sino a Cristo. Y eso debe ser nuestro objetivo, cada uno de nosotros como hijos de Dios somos predicadores del Evangelio. No es para que nos sigan, no es para llenar los templos, no somos promotores de templos, sino somos promotores del Señor Jesucristo. Queremos que miren a Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que se dedicó Juan el Bautista. Por eso digo, yo muchas veces me identifico con él. Bueno, debemos también mirar, ¿verdad? Por eso como cristianos debemos examinar los espíritus, examinar lo que escuchamos, si son de Dios. Bueno, este predicador, ¿se está exaltando él? ¿Lo que él hace, lo que él hizo, sus templos, su misión? ¿O está exaltando a Cristo? ¿Verdad? Bueno, tenemos que ser muy astutos, como dijo el Señor, ¿verdad? Como serpiente, astuto como serpiente. Entonces tenemos que examinar los espíritus y escuchar, decir, bueno, este hombre se está exaltando a él, y esto no sirve. Esta religión sigue a tal hombre, ¿verdad? Bueno, esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo usa las religiones para aún engañar a los escogidos, ¿verdad? ¿Y qué hacen los escogidos? Tienen que escudriñar las escrituras, día y noche, para saber si el que le está predicando la palabra de Dios está hablando de la palabra de Dios, o está hablando cuando él era chico, fue cuando él, todas las cosas que él hizo, ¿verdad? Toda su gloria, todo lo que estudió, los diplomas que tiene. Bueno, eso no es de Dios. Vemos a Juan el Bautista, que él no se exaltó a sí mismo, sino siempre desvió la mirada de él y a Cristo, a Cristo. Sí, vos hiciste estas cosas, sí, yo lo hice. No, el cristiano dice, sí, lo hice gracias a Dios. Dios me sacó de eso porque Dios me dio de su espíritu y me sacó de ese pecado, ¿verdad? Pero no fue por mí. Yo no podía salir, ¿verdad? Solo Dios lo hizo. Bueno, vemos Juan el Bautista no se achicó delante de nadie, ningún hombre. No se aplacó, no tuvo miedo, sino que él daba la cara y él le decía a estos religiosos también podían mandarlo preso, ¿verdad? Porque eran autoridad, podían decirle, no, ¿sabes qué? Vos lo que estás haciendo acá, estás alborotando el pueblo, ¿sabes qué? No va a predicar más, no va a hacer más nada. A él no le importó, él quería cumplir, a Juan el Bautista no le importó, quería cumplir lo que su deber como mensajero de Dios. Nosotros ahora, traerlo a nuestro tiempo, nosotros ahora, tenemos ese mismo espíritu de Juan el Bautista, de querer cumplir, de querer hacer la voluntad de Dios, de querer predicar la palabra de Dios, de no tener temor de hablar de Cristo, ¿verdad? No, hablar de Cristo porque qué horrible. Mirá lo que, bueno, otros hermanos hoy en día no tienen temor, tienen el espíritu de Elías y el espíritu de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque están siendo muertos por predicar la palabra. ¿Se dan cuenta? Bueno, nosotros vivimos en un país que nadie nos persigue, que nadie nos corre por predicar el Evangelio. Ojalá que podamos, cada uno de nosotros en nuestro barrio, ser ese Juan el Bautista, predicando a las personas, arrepiéntase, crean en el Evangelio, ¿verdad? Ojalá que podamos tener ese mismo espíritu que tenían estos hombres que amaban verdaderamente a Dios. Vamos a ver. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Oh Dios, gracias por tu palabra. Gracias por estos hombres que has dejado, Padre amado, estos hombres fieles que murieron, oh Dios, sirviéndote a ti. Oh Señor, para que tú lo dejaste aquí escrito en este libro para nosotros, para seguir sus pisadas, seguir su ejemplo. Sí, tenemos a Cristo nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro gran pastor. Pero gracias porque también hay hombres de fe, que también has dejado aquí plasmado en tu palabra, para que podamos también seguir sus pisadas, seguir sus pisadas. Ayúdanos, Dios, a ser hacedores de tu palabra. Gracias por este libro que tú has dejado para que aquellos que leen podamos aumentar nuestra fe. Aquellos que no te conocen puedan conocerte, Señor. Por eso te alabamos, por eso oramos
Padre amado, por las almas que no te conocen en este lugar, para que tengas misericordia, Dios. Oh Dios, gracias porque has tenido misericordia, porque han escuchado tu palabra, le has dado un día más de vida para que ellos se arrepientan y crean en el Evangelio. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu amor, gracias por tu compasión y tu misericordia y tu gracia. La gloria sea dada a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y bueno, por orar por nosotros. Por favor, continúen orando para continuar este ministerio, para que Dios se glorifique, para que juntos conozcamos a Cristo y Él sea honrado y glorificado en todo nuestro ámbito de la vida, ¿verdad? Todo lo que hacemos es para su gloria. Muchas gracias y muchas bendiciones.